sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia. Mis amados, aquí desde el Centro de Restauración Internacional CRI, un abrazo muy especial aquí en Bogotá, en Colombia. En nuestra iglesia, antes de ir a la palabra de poder de todos los domingos, también tenemos palabra de poder respecto a las finanzas. No me gusta pedir dinero a la iglesia. Debo pedir dinero según Dios. Debo pedir dinero. Pero no me gusta hacerlo sin enseñar con la palabra. Si debo hacerlo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? No es pedir por pedir, sino que tú y yo vamos a dar siendo conscientes si eso le agrada a Dios y si lo estamos haciendo, por supuesto, para la obra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, nueva versión internacional de la Biblia, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Titulo esta mini conferencia: usando la iglesia para colectas financieras. Es un tremendo tema. Usando la iglesia. La iglesia son las personas entregadas a Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Y voy a ver aquí al apóstol Pablo usando la iglesia para hacer colectas financieras. Interesante. Hay dos maneras de hacer colectas financieras. O sea, el problema no es si el pastor puede hacer colectas financieras con la iglesia. Ese no es el problema, porque está totalmente bíblico. El pastor debe hacer colectas, enseñar a la iglesia a dar dinero para la obra del Señor. El mismo pastor también da dinero. Un pastor real, un hombre que en verdad, o mujer que sea pastora, que en verdad ha sido llamada o llamado por Dios para pastorear una iglesia, da más dinero que los mismos hermanos de la iglesia. Esa es la verdad. Un verdadero siervo de Dios está dando, porque esa es una de las grandes obras que Dios hizo en un pastor. Dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la situación aquí, como el problema no es el hacer colectas en la iglesia, es cómo se hacen las colectas y para qué se hacen las colectas. Hay dos maneras de hacer colectas: usando la mentira o usando la verdad. Mucha atención con esto. Repito, el problema no es hacer colectas. El Señor, Él estando aquí en persona, humanamente hablando, tenía su tesorero. Era Judas, por cierto. Judas cargaba la bolsa. ¿Qué echaba el Señor allí? El dinero que los que seguían a Cristo daban a Cristo, y Cristo decía: Judas, recibe el dinero y guárdalo en la bolsa. Y con eso Jesús se alimentaba, sus discípulos invertían todo ese dinero en la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor siempre está haciendo colectas. El problema es, ¿por qué las hago como pastor? ¿Para qué? ¿Y cómo las hago? Entonces, aprenden hoy dos cosas. La manera usando mentiras o usando la palabra de Dios correctamente. Mentiras, la famosa teología de la prosperidad. Que si pactas un dinero, Dios va a hacer un milagro. Pacte dinero. Esto de pactar dinero y de sembrar desde el punto de vista descontextualizado de la Biblia, porque la Biblia habla de sembrar dinero. Por supuesto. La Biblia habla de sembrar dinero. Sí, y el que abundantemente da, abundantemente cosecha. Sí, pero los falsos pastores, los falsos líderes religiosos, los que no son realmente transmisores de la sana doctrina, usan esas verdades, las tuercen, las tergiversan para quitarle el dinero a las personas. ¿Cómo se lo quitan? Motivándolos con falsas expectativas en nombre de Dios. O sea que estamos inconscientemente comprando los milagros cuando digo pacto por mi familia, pacto por la salud de mi hijo, pacto por la casa que voy a comprar, voy a hacer un sacrificio financiero y hago ese pacto de dinero y lo entrego a la obra de Dios para que Dios esto y aquello. Estoy comprando los milagros, eso es lo que estoy insinuando.
Pero viene una pregunta, ¿y si Dios no hace el milagro, entonces qué hago? ¿Retiro el dinero? ¿Sigo con la misma actitud bonita aparentemente cuando Dios no haga el milagro? Entonces es una doctrina falsa. Tengan cuidado con la famosa teología de la prosperidad que miles de iglesias en el mundo están enseñando. Eso es pedir dinero a la iglesia, hacer colectas usando la mentira. Y el primero que se enriquece, la verdad, el único, es el pastor. Con esa teología, usted va a ver a ese tipo de pastores. Hablan de aviones, de carros, de última moda, todo. Visten ropa de diseñador, etc. Y con el cuento aquel, que como soy siervo, que somos cabeza y no cola, que Dios quiere enriquecernos y un montón de mentiras, el único que se enriquece es el pastor, con la ignorancia de los que dan mucho dinero esperando milagros del Señor. Así no funcionan las cosas de Dios. Esa es la manera de hacer colectas usando la mentira, y podíamos durar aquí horas hablando sobre el tema de la famosa teología de la prosperidad, reino ahora, dominionismo, y ahorita que llegó la iglesia progresista, la cantidad de farsa que hay, y engañan a las personas, y el pastor cada día más rico y los hermanos igual de pobres o hasta peor, por ignorantes. La otra parte es usar la verdad. ¿Cuál es la verdad para hacer colectas en la iglesia? En estos 2 minutos que quedan, presten mucha atención. La verdad es cuando yo uso la Biblia y digo la verdad en el sentido de que a Dios hay que honrarlo con el dinero. Te haga el milagro o no, es que ya el milagro de darnos la vida, la eternidad, que eso no se puede pagar, etc. Yo doy dinero para honrar a mi Padre Celestial porque Dios es el dueño de todo, porque me dio la vida, la inteligencia, la salud. Por todo y por todo honro a mi Padre Celestial y doy dinero, honro, diezmando y ofrendando. Segundo, me pongo feliz porque ese dinero va a servir a muchas personas. Con ese dinero se bendicen muchísimas personas en la iglesia. Me siento feliz que honré a mi Padre. Me siento feliz que el fruto de mi trabajo se usó como lo primero que todo para que otros hermanos sean bendecidos, etc. Empezando por la familia pastoral, porque eso dice la Biblia. Todo eso recibo por diezmar y todo. La gloria para mi Dios y la bendición de muchas personas y el sentirme satisfecho porque soy una persona que le sirve al Señor con mis finanzas. La otra es parte de la verdad, es cuando el pastor dice: hermanos, necesitamos colectar dinero para esto y para aquello. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, capítulo 16, versículo 1 en adelante, así: en cuanto a la colecta para los creyentes, algunas versiones dicen para los santos, porque santos somos las personas cristianas. Así nos llama Dios, los santos. Y Pablo dice: voy a hacer colecta para los santos, o sea, para los creyentes. Sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde un dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando yo llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que ustedes han recogido. Agregan el versículo 4, si conviene que yo también vaya, iremos juntos. O sea, terminando, una sana iglesia hace colectas. Nosotros hacemos almuerzos para hacer colectas. Bonos de contribución y rifamos alguito como para un incentivo por si alguien muy necesitado se gana algo, y todas esas colectas las tenemos en pro de los santos de la iglesia, en este caso los niños. A eso súmale los diezmos, las ofrendas, todo es colecta. Alguien dijo: toman el púlpito para hablar de esas cosas. Perdón, el apóstol Pablo dice aquí: cada domingo que se congregan, saquen un dinero para esas colectas, hacen la colecta y me van guardando eso. Cuando yo vaya, ustedes dirán quiénes van a ir, yo también puedo ir con ellos a la iglesia que se reúne allá en las casas en Jerusalén, porque hay muchas personas de la iglesia que hay que ayudar. Mire cómo un verdadero apóstol, un verdadero pastor le enseña a la iglesia a dar dinero con orden, dice para qué es. No le da pena pedir porque lo hace con una conciencia limpia. Eso es pedir dinero correctamente. No está ofreciendo milagros. No está diciendo pacten aquí, Dios les va a dar no sé cómo. No, él no está diciendo eso. Dice
según los ingresos y según lo que tengan en su corazón, su motivación, su deseo de querer dar, háganlo. Esas colectas van a bendecir a muchas personas de la iglesia. Es lo que está enseñando Pablo. Repito, no promete milagros ni nada de esas cosas. Esa es la sana doctrina. Y termino con esto. Una iglesia como la que yo pastoreo, CRI, recibe poco dinero. Porque no usamos mentiras para manipular las emociones de una persona y llenarnos. Yo ya estaría muy rico porque tengo maneras de manipular si quisiera, pero yo soy un siervo de Dios y pido el dinero con honestidad, sin prometer milagros ni tanta mentira, y digo la verdad. Se pide dinero porque con el dinero, desde la familia pastoral y muchas otras personas son bendecidas con el evangelio, con la visitación, con la obra social, con el trabajo por los niños, y por eso prefiero vender almuerzos como lo hacemos, prefiero hacer esos sorteos de los bonos de contribución como lo hacemos, prefiero hacer muchas cosas para buscar estas colectas y no mentirle a la iglesia prometiéndole esa falsa teología de la prosperidad. Me enriquezco, engaño a todo el mundo, y cuando llegue allá y me muera, directo al infierno por mentiroso y por ladrón. Entonces prefiero ser un pastor pobre, pero enriqueciendo a muchos con el verdadero evangelio y pidiendo el dinero con honestidad, así llegue poquito, pero cuando llega de corazones que en verdad aman a Dios y no están aquí haciendo trueques con Dios, pactos con Dios, y en el peor de los casos bravos donde Dios no les haga el milagro, entonces piden que les devuelvan el dinero. Es una locura con esa teología falsa y demoníaca. Amados, que tú des dinero por amor a Dios, para que muchos sean bendecidos. Un abrazo muy especial y pasemos a la palabra de poder.